Queridos hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, mi amada familia en Cristo, como su Padre espiritual, el humilde sucesor de San Pedro, me presento ante ustedes con un corazón lleno del amor de nuestro Salvador, llamado por el Espíritu Santo para guiarlos en este momento. Los invito, mis queridos hijos, a hacer una pausa y abrir sus corazones, porque hoy comparto con ustedes una verdad que puede transformar sus hogares y vidas. Mi tema de hoy es el profundo misterio de la medalla de San Benito. Este no es un simple objeto de devoción, sino un sacramental sagrado, un canal de gracia divina que toca el cielo mismo. ¿Poseen la medalla de San Benito en casa? Si es así, sepan que no es un objeto cualquiera, conlleva un poder celestial para protegerlo del mal, santificar sus moradas y atraer abundantes bendiciones del trono de Dios. Sin embargo, debo advertirles, muchos no logran comprender un aspecto crítico de su uso, poniendo sin saberlo a sus familias en peligro espiritual. Únanse a mí, mientras un padre llama a sus hijos a descubrir el verdadero propósito de este sacramental, a aprender cómo usar su poder con fe y a evitar los errores que disminuyen su protección divina. Prestarán atención a este llamado para profundizar su devoción y hacer de su hogar una fortaleza de gracia. Antes de embarcarnos en este viaje sagrado, los insto a unirse a mí en un simple acto de fe, uno que nos une como una familia global bajo la cruz de Cristo. Hagan una pausa ahora y escriban en los comentarios a continuación: San Benito protege mi hogar. Como afirma Jeremías 1:5, el Señor los conoció antes de que fueran formados, llamándolos a este momento. Sus palabras ofrecidas con fe resonarán en el cielo, uniéndose a innumerables almas que buscan protección divina. A continuación, tómense un momento ahora mismo para comentar abajo con su nombre y el lugar desde donde están viendo, su ciudad o pueblo y su país. ¿Por qué les pido esto? Porque Dios los ha llamado a cada uno por su nombre desde cada rincón de la tierra para ser parte de su iglesia viva. Ahora, adentrémonos en el misterio de la medalla de San Benito. El poder de la medalla de San Benito, un testimonio de fe. No hace mucho tiempo, mientras visitaba una humilde parroquia enclavada en las colinas de Umbría, conocí a Carmen, una maestra cuyos ojos cansados delataban un corazón agobiado por una ansiedad inexplicable y pesadillas recurrentes. Me compartió con voz temblorosa de esperanza que su hogar estaba adornado con símbolos religiosos, incluyendo varias medallas de San Benito, algunas heredadas de su querida abuela, otras recogidas de santuarios sagrados. Sin embargo, a pesar de sus oraciones, una sensación de opresión persistía, y algunas noches se despertaba dominada por el miedo, sintiendo una presencia amenazante en su habitación. Su historia me conmovió el corazón, pues hacía eco de las luchas de tantos que buscan la protección de Dios pero deambulan en confusión espiritual. Mientras escuchaba, recordé la sabiduría temporal de la Iglesia, que enseña que los sacramentales, cuando se usan con reverencia, se convierten en conductos de la misericordia de Dios. Hoy les comparto el camino que Carmen descubrió, un camino que trajo paz a su hogar y que puede transformar el suyo, como nos invita el Salmo 34. A gustar y ver la bondad del Señor. Para comprender el profundo significado de la medalla de San Benito, debemos viajar de regreso a sus orígenes, a un tiempo en que la luz del cielo irrumpió en la oscuridad de un mundo turbulento. Origen y significado. El legado de San Benito de Nuria. San Benito de Nuria, nacido en Italia en el año 480, fue un hombre elegido por Dios. Como proclama Isaías 42:1, el siervo del Señor sostenido por su mano. Desde su juventud, Benito se apartó de las riquezas mundanas para buscar a Dios en la soledad, fundando la orden benedictina y siendo el autor de la regla que ha guiado a innumerables almas hacia la santidad. Su vida fue un testimonio de guerra espiritual, pues enfrentó las fuerzas del mal con fe inquebrantable. La historia relata cómo sobrevivió a múltiples intentos de envenenamiento y deshizo hechizos con la simple señal de la cruz. Como declara el Salmo 18.2, Dios es nuestra roca y fortaleza. De estas batallas nació la medalla que hoy veneramos, un sacramental arraigado en el poder de la cruz de Cristo. Inicialmente, una humilde cruz inscrita con las iniciales de un potente exorcismo, evolucionó a lo largo de los siglos hasta convertirse en la medalla que conocemos. Cada letra y símbolo son una oración que nos une a la protección divina. Detengámonos a considerar el diseño de la medalla, porque no es una mera decoración, sino un tapiz de fe tejido con intención sagrada. Examinen una medalla de San Benito, mis hijos, y verán letras que pueden parecer enigmáticas,
pero que encierran un significado profundo. Estos no son adornos aleatorios, sino las iniciales de oraciones en latín, un idioma santificado por la Iglesia por su eficacia en la oración y el exorcismo, como describe Apocalipsis 5:8, las oraciones de los santos que suben como incienso ante Dios. Las letras C, S, P, B significan Crux Sancti Patris Benedicti, o Cruz del Santo Padre Benito, una audaz declaración del legado del santo. En los brazos de la cruz, CSML proclama Crux Sacra Sit Mihi Lux, que significa que la Santa Cruz sea mi luz, y NDSM de ruega Non Draco Sit Mihi Lux, que significa que el dragón infernal no sea mi guía. Rodeando la medalla, las letras V, R, SN, SMV, SMQL y BB forman una oración de exorcismo completa. Va de retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quaelibas, ipse venena vivas, lo que se traduce como: retírate, Satanás, nunca me persuadas con tus vanidades, lo que ofreces es malo, bebe tú mismo tu veneno. Ven, mis amados, porque este no es un objeto común. Es una oración encarnada, un escudo espiritual, como Efesios 6:16 nos insta a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Esta medalla, cuando se usa con verdadera fe, se convierte en un faro en la oscuridad de las pruebas espirituales, reflejando la luz de Cristo, como Juan 8:12 lo proclama la luz del mundo. En mis años como su pastor, he sido testigo de su poder para transformar vidas, pero solo cuando se usa con reverencia y entendimiento. La medalla como arma espiritual. 3 verdades fundamentales. Recuerdo a una mujer de Roma que se acercó a mí, con el corazón apesadumbrado por la opresión espiritual, aferrada a una medalla de San Benito comprada en una tienda cerca de un lugar sagrado. Con la ternura de un padre, tomé la medalla en mis manos y le dije: «Hija mía, esto es como una espada sin filo. Tienes el arma correcta, pero no está preparada para la batalla». Esta verdad, arraigada en la sabiduría de la Iglesia, revela que el poder de la medalla no reside en su mera presencia, sino en su uso adecuado. Una lección que ahora les revelo mientras exploramos el camino hacia su máximo potencial. 1. La bendición sacerdotal, el despertar del poder divino. La primera verdad que debemos abrazar es que una medalla de San Benito debe ser bendecida por un sacerdote para despertar su potencia espiritual. Sin este acto sagrado, sigue siendo una simple pieza de metal, hermosa pero sin poder. Como Hebreos 5:4 nos recuerda que nadie asume deberes sagrados sin el llamado de Dios. Muchos de ustedes, lo sé, poseen medallas adquiridas en tiendas, heredadas de seres queridos o recibidas como regalos, creyendo que su poder espiritual ya está activo. Sin embargo, los corrijo gentilmente con el amor del Padre. La bendición sacerdotal es el acto fundamental que transforma el metal en un canal de gracia divina. Como 1 Timoteo 4:14 habla del don conferido por la imposición de manos. Sin esta bendición, la medalla es como una lámpara sin aceite, incapaz de cumplir su propósito de iluminar su camino. Recuerdo a una mujer devota que orgullosamente me mostró una medalla comprada cerca de un santuario. Con amabilidad, le expliqué: «Tienes una hermosa pieza de metal, pero aún no es una medalla de San Benito». Ella se sorprendió, asumiendo que su origen garantizaba su poder, pero así como Números 6:24 invoca la bendición de Dios sobre su pueblo, también la medalla debe ser consagrada para convertirse en un vaso de gracia. Consideremos ahora por qué esta bendición es tan vital, porque no es una mera formalidad, sino un acto sagrado que une la medalla a la autoridad de la Iglesia. El sacerdote, actuando en la persona de Cristo, invoca al Espíritu Santo para santificar el metal, convirtiéndolo en un conducto para la protección de Dios, como Hechos 19:1 describe a Dios obrando hechos extraordinarios a través de objetos consagrados. Muchos de ustedes pueden tener medallas que nunca han recibido esta bendición, quizás compradas a toda prisa, o recibidas sin pensar en su preparación. No se desanimen, mis hijos, porque nunca es tarde para buscar esta gracia. Lleven sus medallas a su párroco pidiendo la bendición especial de la Iglesia para la medalla de San Benito, una oración transmitida a través de siglos. Si su sacerdote no está familiarizado con ella, traigan el texto de la bendición, mostrando su reverencia por esta tradición, como 2 Timoteo 2:15 nos insta a manejar la palabra de verdad con cuidado.
Este acto de fe prepara su medalla para servir como un escudo. Como el Salmo 91:4 promete la fidelidad de Dios como nuestro escudo y baluarte. 2. Fe verdadera, no superstición. El corazón de la devoción. Habiendo establecido la necesidad de la bendición sacerdotal, pasemos a la segunda verdad. La medalla de San Benito no debe ser tratada como un talismán supersticioso, sino como un sacramental de fe. Con la tristeza de un padre, he visto a algunos colocar medallas en sus hogares o llevarlas esperando protección automática sin involucrar sus corazones en la oración. Como Santiago 2:17 advierte, la fe sin obras está muerta. Así, la medalla requiere la fe viva de quien la posee para cumplir su propósito. Tratarla como un amuleto mágico conlleva el riesgo de la superstición, una distorsión peligrosa que crea una falsa sensación de seguridad. Como Deuteronomio 18:10 prohíbe las prácticas que se alejan de la verdad de Dios. La medalla es un canal de gracia, no un sustituto de su relación con Dios. Como Mateo 7:21 nos llama a hacer la voluntad del Padre. Recuerdo haber aconsejado a una familia que colocó medallas por toda su casa, pero vivía en discordia, descuidando la oración y los mandamientos. La medalla no protege a quienes no oran, les dije, haciendo eco de la enseñanza de la Iglesia de que la fe debe ser activa. Cuando comenzaron a orar juntos, su hogar encontró la paz. Como el Salmo 133:1 celebra la bendición de la unidad entre hermanos, esto nos lleva a reflexionar sobre el propósito más profundo de la medalla, que es acercarnos a Dios a través de una vida de oración y virtud. La medalla de San Benito no es un atajo hacia el favor divino, sino un recordatorio para vivir en comunión con Cristo. Como Juan 15:5 nos recuerda que, separados de Él, nada. La superstición busca controlar lo divino para beneficio personal, pero la verdadera fe se rinde humildemente a la voluntad de Dios, confiando en su providencia. Como Proverbios 3:5 nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Cuando lleven o coloquen la medalla, que sea un llamado a la oración, al arrepentimiento y a una vida alineada con el Evangelio, porque solo entonces su poder se manifiesta plenamente, como Romanos 12:2 nos llama a ser transformados por la renovación de nuestra mente. 3. Un lugar de honor, la reverencia en el hogar. La tercera verdad que debemos atender concierne la colocación de la medalla en su hogar, pues debe ocupar un lugar de honor, no un rincón olvidado o un espacio indigno. Recuerdo a una mujer en una parroquia que se me acercó, turbada por persistentes tensiones en su hogar a pesar de poseer varias medallas de San Benito. Cuando le pregunté dónde estaban colocadas, admitió que una estaba en un baño, otra enterrada en un cajón entre objetos mundanos. Con amor, le pregunté, ¿colocaría una imagen de su madre en tales lugares o la tiraría entre cosas al azar? Los sacramentales merecen reverencia. Como Éxodo 20:4 nos recuerda que debemos honrar lo que representa lo divino. Una medalla colocada en un altar familiar, venerada diariamente con oración, refleja la fe que profesamos, mientras que una descuidada o extraviada pierde su significado espiritual. Como Levítico 19:30 nos llama a reverenciar el santuario de Dios. Esta verdad nos invita a considerar cómo tratamos todos los objetos sagrados, pues su ubicación refleja la disposición de nuestros corazones. Una medalla de San Benito en un baño o en un cajón desordenado es como una Biblia que se deja sin abrir. Puede estar presente, pero su poder permanece inactivo. En cambio, creen un espacio sagrado en su hogar. Quizás un pequeño altar a la altura de los ojos, adornado con una imagen de San Benito y una vela encendida durante la oración. Como Levítico 24:2 ordena que una lámpara arda continuamente ante el Señor. Tal espacio se convierte en un punto focal para la oración familiar, un recordatorio de la presencia de Dios. Como Josué 24:15 declara, en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor al honrar la medalla de esta manera. Invitan la gracia de Dios a impregnar su hogar. Como el Salmo 29:1 promete, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Transformación y paz. Testimonios de la medalla de San Benito. Estas tres verdades, bendecir la medalla, usarla con fe y colocarla con reverencia, forman la base para su uso adecuado. Sin embargo, también revelan por qué muchos no logran experimentar su protección completa. Medallas sin bendecir, uso supersticioso o colocación inadecuada pueden hacer que este sacramental sea ineficaz, dejando los hogares vulnerables, como 1 Pedro 5:8 advierte sobre el diablo que ronda como león rugiente. Pero les traigo buenas noticias, mis hijos. Estos errores pueden corregirse y el camino hacia la protección divina está a su alcance. Volvamos a la historia de Carme, porque su viaje ilustra esta verdad. Guiada por un sacerdote inmerso en la sabiduría de la Iglesia, hizo bendecir sus medallas,
Creó un pequeño altar con una imagen de San Benito y una vela, y comenzó a orar diariamente ante él. Lo más importante, cultivó una relación consciente con Dios a través de la intercesión de San Benito. El cambio fue gradual pero profundo, me compartió. La opresión se levantó, las pesadillas cesaron, y una paz indescriptible llenó mi hogar. Esta transformación, como el Salmo 23:5 habla de una mesa preparada en presencia de enemigos, fue el fruto de alinear su práctica con las enseñanzas de la Iglesia. La experiencia de Carmen no es un milagro aislado, sino un testimonio del poder de la medalla cuando se usa correctamente. He visto transformaciones similares en innumerables hogares a lo largo de mi ministerio. Consideren a doña Luisa, cuyo matrimonio de 27 años se desmoronaba bajo constantes discusiones y amargura. Como último recurso, ella y su esposo buscaron consejo de un sacerdote que había estudiado las tradiciones de la Iglesia. Él les dio medallas de San Benito bendecidas y les instruyó a crear un altar familiar donde oraban todas las noches, no para que el otro cambiara, sino para la gracia de transformarse a sí mismos. Al principio fue difícil orar juntos, confesó Luisa, pero gradualmente encontramos una nueva forma de enfrentar nuestras luchas unidos en la fe. Como 1 Pedro 4, Negatú proclama, el amor cubre multitud de pecados y su renovada devoción restauró su vínculo, haciendo de su hogar un refugio de paz. Como Isaías 32:17 promete, el fruto de la justicia es la paz. Un camino práctico, consecrando la medalla de San Benito. Estas historias nos guían hacia un camino práctico para consagrar la medalla de San Benito y maximizar su poder protector en su vida y hogar. Exploremos este camino juntos, paso a paso, para que puedan recorrerlo con confianza y fe. Paso 1. La bendición sacerdotal. El primer paso es asegurarse de que su medalla sea bendecida por un sacerdote, porque este es el acto que despierta su potencia espiritual. Como Números 6:24 invoca la bendición de Dios sobre su pueblo. Acérquense a su párroco y soliciten la bendición especial de la Iglesia para la medalla de San Benito, una oración transmitida a través de siglos. Si su sacerdote no está familiarizado con ella, traigan el texto, mostrando su reverencia por esta tradición. Como 2 Timoteo 2:15 nos insta a manejar la palabra de verdad con cuidado. Si su medalla aún no ha sido bendecida, no demoren. Llévenla a su parroquia pronto. Porque como Hebreos 4:16 nos invita, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Paso 2. Un espacio digno en el hogar. El segundo paso es crear un espacio digno para la medalla en su hogar. Un lugar que refleje su propósito sagrado. La medalla no debe ser relegada a rincones olvidados o espacios indignos, sino elevada a una posición de honor. Como el Salmo 96:6 declara, esplendor y majestad delante del Señor. Identifiquen un espacio visible, quizás a la altura de los ojos, donde puedan crear un pequeño altar con una imagen de San Benito y una vela encendida durante la oración. Como Levítico 24 primeros, ordena que una lámpara arda continuamente ante el Señor. Coloquen medallas en las entradas principales de su hogar, en las habitaciones donde se reúne su familia y en los dormitorios, pero eviten lugares irreverentes como los baños, ya que Éxodo 20:4 nos llama a honrar lo que representa lo divino. Una práctica poderosa arraigada en la tradición es enterrar medallas benditas en las 4 esquinas de su propiedad, creando un perímetro de protección espiritual. Como el Salmo 91:10 promete, ningún mal te sobrevendrá a tu morada. Muchas familias que han seguido esta práctica reportan un cambio tangible en la atmósfera espiritual de sus hogares. Como Isaías 26:3 asegura paz perfecta a aquellos cuyas mentes están firmes en Dios. Paso 3. Consecración personal a San Benito. El tercer paso es consagrarse a la intercesión de San Benito a través de la oración, porque este compromiso personal es el corazón del poder de la medalla. Recomiendo esta oración simple pero profunda para ser recitada ante su medalla bendita. Glorioso San Benito, humildemente me consagro a tu protección e intercesión. Bendice esta medalla que lleva tu nombre e imagen para que a través de ella la gracia de Dios me proteja de todo mal espiritual y físico. Que me recuerde buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Esta oración, como Mateo 6:33 insta, alinea su corazón con la voluntad de Dios, haciendo de la medalla un recordatorio viviente de su fe. Esta consagración no es un acto único, sino una renovación diaria. Como Romanos 12,
uno nos llama a ofrecernos como un sacrificio vivo. Al orar con intención invitan a San Benito a interceder por ustedes. Como Hebreos 12, uno habla de una nube de testigos que nos rodea. Paso 4. Prácticas diarias de honor. El cuarto paso implica prácticas diarias para honrar la medalla, transformándola de un objeto pasivo en un signo activo de fe. Al despertarse, toquen la medalla mientras ofrecen su día a Dios, como el Salmo 5. 3 presenta su petición ante Él al amanecer. En momentos de tentación o dificultad, sostengan la medalla y oren: San Benito, protégeme del mal. Como 1 Corintios 10. 13 promete la fidelidad de Dios en la prueba. Antes de dormir, den gracias a Dios por su protección y pidan salvaguardia durante la noche. Como el Salmo 4 Tenento Sho concede paz y descanso. Estos pequeños actos tejen la medalla en el tejido de su vida diaria, convirtiéndola en un llamado constante a la santidad. Como Colosenses 3. 17 nos insta a hacer todo en el nombre del Señor Jesús. He visto familias transformadas por estas prácticas, sus hogares convirtiéndose en lugares de oración y paz. Como Zacarías 8. 5 vislumbra calles llenas de alegría. Paso 5. Agua bendita y el Salmo 91. El quinto paso, particularmente recomendado para tiempos de perturbación espiritual, es el uso de agua bendita en conjunción con la medalla. Si sienten una influencia negativa en su hogar, pidan agua bendita en su parroquia y, mientras recitan el Salmo 91, una oración de protección, rocíen ligeramente las áreas donde están colocadas sus medallas. Como el versículo 11 asegura, los ángeles nos guardan en todos sus caminos. He sido testigo de transformaciones extraordinarias a través de este simple ritual. Hogares antes plagados de tensión o miedo restaurados a la paz. Como Isaías 32, 17 promete, el fruto de la justicia es la paz. Esta práctica, arraigada en la tradición de la Iglesia, amplifica el poder de la medalla, como Hechos 19, 12 describe la gracia de Dios obrando a través de objetos consagrados. Un sacerdote en México, inmerso en esta sabiduría, compartió historias de familias que encontraron alivio de perturbaciones inexplicables después de adoptar esta práctica. Un testimonio del poder de la fe, como Mateo 17. 20 declara que la fe, tan pequeña como una semilla de mostaza, puede mover montañas. Paso 6. Una vida de virtud. El sexto y último paso es el más profundo porque los llama a dejar que la medalla de San Benito inspire una vida de virtud, alineando su corazón con los valores del Evangelio. Cada mirada a la medalla es una invitación a examinar su conciencia, rechazar el resentimiento, la envidia o la impureza y abrazar la oración, el trabajo, la humildad y el servicio. Como Filipenses 2, el 3 nos insta a no hacer nada por ambición egoísta, sino a valorar a los demás por encima de nosotros mismos. La medalla no es un sustituto de los sacramentos o de una vida virtuosa, sino un complemento que fortalece su camino espiritual, como 2 Corintios 3, 18 describe ser transformados a la semejanza de Cristo. Recuerdo haber aconsejado a un hombre que llevaba una medalla pero albergaba amargura en su corazón. Hijo mío, le dije, la medalla no puede proteger un corazón que alimenta el mal. Y cuando comenzó a perdonar y orar, su vida cambió, como el Salmo 51, 10 ora por un corazón limpio y un espíritu renovado. Estos pasos, bendición, colocación, consagración, honor diario, agua bendita y vida virtuosa, forman un camino integral para aprovechar el poder de la medalla. Sin embargo, la verdad más profunda de la medalla de San Benito no radica solo en su papel protector, sino en su llamado a transformarlos en un instrumento de la bondad de Dios. Como Gálatas 2:20 proclama, es Cristo quien vive en ustedes, y la medalla es una semilla que contiene el potencial de un gran árbol. Su verdadero poder no está en lo que hace por ustedes, sino en lo que despierta dentro de ustedes. Como 1 Pedro 2:9 declara, ustedes son un pueblo elegido para proclamar las alabanzas de Dios. Quienes más se benefician son aquellos que abrazan las virtudes de San Benito. Su disciplina en la oración, su equilibrio entre el trabajo y la contemplación, su humildad y su resolución contra el mal, como Efesios 4, 22 nos llama a revestirnos del nuevo ser, creado a imagen de Dios. La medalla como catalizador de paz y comunidad. Este poder transformador es evidente en la vida de los fieles. Pienso en una joven familia en Polonia que, luchando con dificultades financieras y discordia, comenzó a venerar la medalla de San Benito con oración diaria. Su hogar, antes marcado por la tensión, se convirtió en un lugar de unidad. Como el Salmo 133, uno celebra la bendición de los hermanos que habitan juntos. La medalla les recordó buscar la voluntad de Dios, perdonarse mutuamente y confiar en su providencia. Como Mateo
6. 33 nos insta a buscar primero el reino de Dios. Su historia, como la de Carme y Luisa, revela que la medalla no es simplemente un escudo, sino un catalizador para el crecimiento espiritual. Como Romanos 12.2, nos llama a ser transformados por la renovación de nuestra mente. La medalla de San Benito también fomenta la paz familiar, una gracia que he visto en innumerables hogares. En mis viajes, conocí a una pareja en España cuyo matrimonio estaba tenso por años de malentendidos. Guiados por su sacerdote, colocaron una medalla bendita en un altar familiar y oraron juntos todas las noches, pidiendo no que el otro cambiara, sino la gracia de crecer en amor, como Efesios 5. 25 refleja el amor sacrificial de Cristo. Con el tiempo, su comunicación se profundizó y su amor se renovó. Como Cantar de los Cantares 8, 6 declara el amor tan fuerte como la muerte. La medalla, cuando se venera con fe, se convierte en un canal para tales gracias, como Zacarías 8, 5 vislumbra hogares llenos de alegría y paz. Para abrazar plenamente este sacramental, consideren su conexión con la vida de fe en general. La medalla no es una devoción aislada, sino parte del rico tapiz de sacramentales de la Iglesia, que, al igual que los sacramentos, nos acercan a Cristo. Como Juan 6.57 describe vivir por aquel que nos envió, complementa la Eucaristía, la fuente y cumbre de nuestra fe, recordándonos la victoria de Cristo en la cruz. Como Colosenses 2:15 proclama su triunfo sobre los poderes de la oscuridad. Fortalece nuestra oración, como Santiago 5:16 afirma el poder de la oración de una persona justa, y nos llama a vivir virtuosamente, como 1 Timoteo 4:12 nos insta a ser un ejemplo en fe y pureza. Al integrar la medalla en su vida espiritual, se alinean con la misión de la Iglesia de santificar el mundo, como Mateo 5:16 nos llama a dejar que nuestra luz brille. La lucha espiritual y el legado eterno. Mientras reflexionamos sobre este llamado, consideremos el papel de la medalla en la guerra espiritual. El enemigo busca sembrar discordia y miedo, como 1 Pedro 5:8 advierte sobre el diablo que ronda como un león. Sin embargo, la medalla de San Benito, con su oración exorcística, se erige como una fortaleza, como Efesios 6:12 nos equipa para la batalla contra las fuerzas espirituales. En momentos de tentación, sostengan la medalla y oren: San Benito, protégeme del mal, confiando en la promesa de Dios. Como 1 Corintios 10:13 asegura, una salida en las pruebas. Recuerdo a un joven que enfrentaba dudas implacables sobre su fe. Al llevar una medalla bendita y orar diariamente, encontró fuerza para resistir la desesperación. Como el Salmo 46:1 declara, Dios es nuestro refugio y fortaleza. La medalla, cuando se usa con fe, se convierte en un arma en esta batalla. Como 2 Timoteo 4:7 nos insta a librar la buena batalla. La medalla también nos invita a vivir como una comunidad de fe, compartiendo sus bendiciones con los demás. En un mundo marcado por la división, permitan que la medalla inspire la unidad, como Efesios 4:3 nos insta a mantener el vínculo de la paz. Compartan su historia con su parroquia, enseñen a sus hijos su significado e inviten a otros a abrazar su protección. Como Marcos 16:15 nos llama a proclamar el Evangelio, he visto comunidades transformadas por la devoción colectiva a la medalla, sus iglesias convirtiéndose en faros de esperanza. Como Isaías 60:1 nos pide que nos levantemos y brillemos. Al difundir esta devoción, cumplen su vocación como luz para el mundo. Como Mateo 5:14 declara que ustedes son una ciudad sobre una colina. Mientras cerramos esta reflexión, vislumbremos el legado eterno de la medalla de San Benito. Cada acto de devoción moldea no solo su alma, sino el futuro de la Iglesia. Como Apocalipsis 7:9 vislumbra una multitud adorando ante el Cordero, su fidelidad a este sacramental inspira generaciones. Como el Salmo 145:4 encomienda las obras de Dios a la siguiente generación, enseñen a otros a honrar la medalla, asegurando que su luz brille. Como Mateo 5:16 nos insta a dejar que nuestra luz brille ante los demás. Este legado comienza ahora, en su próxima oración, su próximo acto de reverencia, su próximo paso hacia la santidad. Los encomiendo a nuestra Santísima Madre, quien estuvo al pie de la cruz y está ante el trono de su Hijo. Que ella les enseñe su fiat, su amor, su confianza. Escriban en los comentarios: San Benito transforma mi hogar, y que su testimonio inspira a otros. Compartan este mensaje con alguien que tenga una medalla para que descubran su verdadero poder. Como Hechos 1:8 nos capacita para ser testigos hasta los confines de la tierra. Concluyamos con una oración. Padre Celestial,
Te agradecemos el don de la medalla de San Benito, un signo de tu amor y protección ilimitados. Por la intercesión de San Benito, santifica nuestros hogares, protégenos de todo mal y haznos instrumentos de tu paz. Que nuestra fe crezca fuerte, nuestras vidas reflejen tu verdad y nuestros corazones ardan con amor por ti. Guíanos por la cruz de tu Hijo, nuestro Salvador, y llévanos a tu reino eterno. Amén. Mis amados, vivan este mensaje con fervor. Que la medalla de San Benito sea una luz en su hogar y difundan su verdad a un mundo que lo necesita. Que la paz de Cristo, la intercesión de San Benito y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descansen sobre ustedes y sus seres queridos siempre. Amén.